Bien, muy buenas noches, jóvenes. Vuelvo a mencionar que estamos en esta etapa en la cual el desarrollo temático está a cargo de los estudiantes como parte del trabajo que han ido desarrollando, elaborando durante todo este tiempo y que lo están presentando a través de una monografía y de dos exposiciones. Uno que se hace un video por 3 minutos, que es muy breve, exposición muy breve, sobre algunos aspectos relevantes del tema tratado, y luego sobre una exposición magistral, una explicación que tiene, digamos, el tono, la forma eh, de, digamos, de una clase, ¿no? De una clase que usted va a hacer, eh, tratando de explicar con claridad el tema encomendado o los temas relacionados a lo que se le ha encomendado, porque este desarrollo temático tiene dos entradas. Uno, un tema determinado como tal, y otro, un personaje importante en la historia de la ciencia y de la teoría de sistemas, en la que en ambos casos el estudiante ha buscado, se ha documentado, siempre la bibliografía tiene de todas maneras un contenido de la narrativa biográfica, del contexto, el origen, el desarrollo, la formación, digamos, y sobre todo los aportes del personaje. De igual manera, quien desarrolla el tema ha acumulado la mayor cantidad temática que está relacionado al tema que está referido, ¿no? Y lo que se trata es de que se explique eh, claramente todo ese despliegue, digamos, temático o biográfico, pero se centre en la explicación de los aspectos sustanciales, centrales. Eh, posiblemente hay la biografía varias materias relacionadas. Bueno, de acuerdo al tiempo que hemos mencionado, estamos hablando de dos exposiciones, dos grupos por vez. Hay un tiempo de 1 hora 45 aproximadamente, como máximo. Vuelvo a repetir, como máximo, no es obligatorio llegar a ese tiempo. Lo que sería incluso, no tanto es 1 hora 45, sino 1 hora y media, porque hay la necesidad de tener tiempo para hacer las preguntas, para que las preguntas se den, que van a salir, van a emanar de la preocupación, del interés, del conocimiento de los demás estudiantes, que va a hacer la pregunta, la consulta, la observación, y de acuerdo a esa intervención va a recibir una bonificación, un bono. Y de acuerdo también como el estudiante exponga, responda a las preguntas, recibe su correspondiente calificación. Los trabajos tienen que haberse desarrollado lo más ampliamente posible y estar presentados en un documento bien ordenado, bien esquematizado, porque esos son elementos de la que se aplica el criterio de evaluación o de calificación. También está el hecho que el estudiante mismo tiene que redactar una introducción y un resumen, una conclusión final. En esas he mencionado que en las conclusiones no vale poner aspectos personales. A mí me pareció, yo aprendí, me pareció maravilloso, qué lindo es esto, para nada. La conclusión es sobre el tema, es referido al tema. Es decir, yo tengo que concluir temáticamente, sobre lo tratado temáticamente.
es decir, como haciendo una referencia conclusiva sobre el tema. No comentario del curso, el profesor, su persona, la metodología o lo que fuere. La importancia de la teoría general del sistema o la ciencia del sistema, no. Es el tema centrarse en el tema, no solo. Y bueno, entonces acá yo voy a ver cómo ustedes ponen. En las exposiciones hay varios aspectos, varias consideraciones. Primero, la claridad y digamos, la entonación que le da usted a su exposición, la manera como expresa su exposición, en la que está tratando de enseñar algo, está tratando de puntualizar, de que sus compañeros recuerden algo importante. Esa forma, digamos, de expresarse vale un montón. También viene el ordenamiento temático, un ordenamiento y una secuencia que debería ser sistémica, es decir, que va articulando, entretejiendo los temas hasta una conclusión final. Debería ser así. Hay ¿cómo se dice? Una construcción articulada del tema. También se califica su presentación formal, es decir, así como está Dair en este momento, bien peinadito, muy, no sé, con su corbatita, no se le ve bien, pero digamos, formal. Y también yo debo verlo, miren, yo estoy en una posición, digamos, que me permite verme. Si bien a lo largo de la exposición, usted no va a aparecer, sino en un recuadro, como les he indicado, en un recuadro, perdón un segundito, la directora. Estaba diciendo, ya, yo tengo que observar, a pesar que está el cuadrito, lo tengo que observar. Porque ahora, como se va a dar la exposición de los estudiantes, es muy importante que todos estén atentos. Estén atentos. No se olviden que las preguntas del examen final tienen una buena cantidad de preguntas relacionadas al tema. Y entonces ahora tengo que colgar el documento. También se ha quedado que el delegado va a armar una carpeta, digamos, Google, para compartir el documento, porque sobre esa base vamos nosotros a construir nuestras preguntas finales. Bueno, decía, yo lo tengo que ver en recuadro, pero luego está en su mayor, digamos, posición el PowerPoint, la ayuda gráfica, ¿no? Y que usted va pasando. En un video, un alumno ha expuesto sin presentar su PowerPoint. Es decir, lo ha pasado el PowerPoint, pero no lo ha puesto en modo presentación. Entonces ahí hay una falla, ya, porque uno tiene que poner en modo presentación. Ahora, no pregunte, voy a repetir, no se debe hacer jamás. Si usted pregunte cuando estamos, digamos, desarrollando la exposición que usted va a presentar, no diga, ¿se ve? ¿O me escucha? No. Si usted hace su presentación, alguien le va a avisar, posiblemente el delegado o algún compañero le va a decir, oye, no se ve tu presentación, ¿no? O alguien le va a decir, no se te está escuchando.
Por eso hay que prever, muy importante prever que el ancho de banda que ingresa a tu servicio domiciliario, el que ingresa a tu servicio domiciliario, salga en el mismo volumen, en el mismo nivel. Es decir, cuando ya usted va a exponer en su domicilio, asegúrese que nadie más utilice el ancho de banda. Por esa circunstancia, porque esta calificación va a repercutir en su nota final. Entonces dígale, pues, hoy estoy haciendo una exposición principal a toda la familia, por favor, en este lapso de tiempo, jueguen naipes, jueguen ludo, hagan otra cosa, pero no estén entrando, pues, vía celular, qué sé yo, a utilizar el ancho de banda, menos en juego. Eso es muy importante. Esa es una recomendación. Y otra cosa más. Como el tiempo que se da, digamos, no es un tiempo, esa libre discreción del expositor, posiblemente estamos acabando antes de la hora que yo suelo acabar. Y entonces es ahí donde, cuando ya acabamos, que vamos a programar en los minutos siguientes el test que corresponde. ¿Ya? También no olvidar que terminada el expositor, se hacen las preguntas. Ahora las preguntas deben estar bien pensadas. O sea, en esta ocasión, digamos, yo no va a servir de una pregunta trivial. No va a servir tiene que ser una pregunta certera, indague sobre un tema que hace falta una aclaración o puntualice algún tipo de contradicción o falta que hay. Perdón, estamos... Profesor, su micrófono. Perdón, disculpe. Decía, bueno, entonces al finalizar están las preguntas y las preguntas las deben hacer tratando de que sean preguntas, digamos, que vale la pena hacerlas, ¿no? Y si no tiene valor para cualquier bonificación. Yo no pongo la bonificación y pienso que su pregunta está mal hecha o no tiene, digamos, mucho sentido. Y decía, esa pregunta son las preguntas que van en la evaluación, pues hay que tomar nota, hay que tener ahí cuidado y luego resolverlo. Se resuelve pues dentro de la documentación del trabajo que se ha hecho, ¿no? Hay posiblemente ahí. Si no hay, el expositor, el responsable del tema, tiene que indagar, tiene que buscar para resolver aquella interrogante que se ha planteado, sea hecha por mí o por algún estudiante. Bien, antes entonces de empezar, a efectos de cualquier aclaración, ¿tienen ustedes alguna pregunta? ¿Está claro entonces? No hay problema. Listo. Entonces, vamos a... El tema de la exposición ha establecido un orden inverso a la lista, a los grupos, perdón. A los grupos, ¿no? Primero vamos a empezar con el grupo 12, que es un grupo de 1. Es un grupo de Ernesto Salazar, consigo mismo. Y Sí, profesor. una vez que él concluya, resolver las preguntas, inmediatamente el grupo 11 continuará con su respectiva exposición.
Listo. Entonces, si no hay una interrogante, entonces dejamos yo voy a ir tomando nota, quizás no me vean ustedes en la pantalla, yo estoy viendo la pantalla, sino que estoy en la otra computadora tomando nota de lo que se está exponiendo y de las preguntas que podría hacer. ¿Ya? Entonces mejor inclino mi pantallita para que me vean ahí en la pantalla. Bien, entonces, Ernesto, puedes empezar. Sí, gracias. Buenas tardes, profesor Jorge Daniel Llanos Panduro, compañeros en general. Soy el estudiante Salazar Ramos Ernesto Ramón y a continuación les hablaré sobre el enfoque sistémico en la biología. Bueno, en primer lugar empezaré con unos conceptos previos para entrar al meollo del asunto. Bueno, empezaré explicando qué es un sistema, ya que el enfoque sistémico, para hablar del enfoque sistémico implica, pues, primero saber qué es un sistema. Entonces, primero hablaré qué es un sistema. Bueno, un sistema es una agrupación de elementos en una interacción dinámica que está organizada y lo que se busca, pues, es un objetivo en común. Ahora definiré qué es un enfoque sistémico. Bueno, el enfoque sistémico es una manera de abordar o de formular problemas con una visión pues o de una mayor eficacia en la acción, que se caracteriza por concebir a todo objeto material o inmaterial como un sistema o componente de un sistema. Bueno, ahora les mencionaré algunas teorías que dieron lugar al enfoque sistémico, ¿no? Acá, por ejemplo, mencionaré algunas teorías que en el transcurso del curso lo hemos mencionado en algún momento. Por ejemplo, la cibernética, ¿no? La cual fue impulsada surgió en el año de 1948, impulsada por Norbert Wiener, el cual es considerado el padre de la cibernética. También la teoría de juegos, ¿no? Que fue impulsado por el matemático húngaro-estadounidense John von Neumann. Además, también deja un legado de la arquitectura de las computadoras y las máquinas autorreplicables. También mencionaré la teoría de la información y las comunicaciones, que estuvo a cargo pues, de Warren Weaver y Shannon. Tenemos también la dinámica y sistemas, ¿no? La dinámica y sistemas se crea a mediados de los años 1950 por el profesor Hay Forrester a raíz de un trabajo que realizó en la General Electric. Y cabe resaltar, ¿no? Acá la filosofía biológica que estuvo a cargo, ¿no? Gracias a los aportes pues, de este personaje que, bueno, creo que todos nosotros lo conocemos, es un personaje trascendental, no solamente en el tema que yo voy a hablar, sino se parece que casi todo, ¿no? En lo que implica la teoría general del sistema, ¿no? Porque que es el Ludwig von Bertalanffy. Bueno, acá voy a extenderme un poco sobre él. Como lo he mencionado hace unos minutos, él planteó la teoría general de sistemas, con una aplicación de la vida y la naturaleza, vista como un complejo de sistemas. Al tener una concepción organicista de la biología, este considera el organismo como un sistema abierto. Bueno, luego hablaré al respecto sobre la concepción organicista, ¿no? Que también, tanto con los aportes de esa concepción y de la teoría general de sistemas, llevan justamente al enfoque sistémico en la biología. Bueno, es lo cual la hablaré más adelante.
Bueno, el enfoque sistémico tiene unos logros. Por ejemplo, luego de realizar unos trabajos en el MIT, van a proporcionar las bases para la inteligencia artificial y la robótica, ¿no? Que es algo que está, pues, en nuestros días, pues, ¿no? Está surgiendo, ¿no? A pasos agigantados. La cibernética, que proporciona las herramientas básicas de los actuales servomecanismos y se estudian los conceptos importantes en el control de las máquinas, ¿no? Que vendría a ser la retroalimentación. La dinámica de sistemas que, bueno, sirven para las simulaciones en los diversos campos, por ejemplo, para la salud, para la educación, etc. Además también han sido también, han sido también muchas disciplinas que se han beneficiado ya que recogen y emplean algunas herramientas de los sistemas, ¿no? Por ejemplo, veamos acá carreras en la bioingeniería. Bueno, ahora sí voy a entrar a tallar exactamente a mi tema en sí, ¿no? Luego de haber mencionado algunos conceptos previos, voy a hablar exactamente del enfoque sistémico en la biología. Bueno, empezando con la definición de la biología. Bueno, la biología es la ciencia de la vida, ¿no? La ciencia que estudia a todos los seres vivos. En ese caso, el pionero en el estudio de la biología es el filósofo Aristóteles, ¿no? Que elabora la primera clasificación zoológica, ¿no? En la antigüedad. Bueno, las ramas de la biología, acá lo podemos observar, son varias, son ramas, bueno, amplias. Tenemos la zoología, la micología, la citología, la histología, la evolución, bueno, etcétera. Bueno, ahora sí vamos a empezar a hablar exactamente del enfoque sistémico en la biología propiamente dicho. Como lo he mencionado, ¿no? El enfoque sistémico sirve justamente, ¿no? A partir de ahí, ¿no? Se inicia, ¿no? Bueno, podemos decir entonces que el enfoque sistémico para estudiar los seres vivos toma la teoría de sistemas como referencia. Eso ya lo había indicado anteriormente. ¿Por qué? Porque los sistemas se caracterizan por su estructura y su función. El enfoque sistémico, en este caso, es un modo de abordar el análisis de sistemas complejos y los sistemas biológicos sin duda lo son. Bueno, pero antes de que el enfoque, que la biología sea abordada por el enfoque sistémico, se valió de ciertas teorías. Por ejemplo, mencionemos la teoría vitalicista, ¿no? Bueno, también llamada vitalismo, que es la teoría que nos dice que los organismos vivos se distinguen de las entidades inertes. ¿Por qué? Porque poseen fuerza vital, de ahí su nombre. La teoría mecanicista, que nos dicen que el cuerpo es una máquina accionada por fuerzas físicas que dependen de las leyes naturales, tales como la inercia, la gravedad, la electricidad, etc. Acá justamente ya estoy llegando prácticamente a la parte neurálgica de mi exposición. Acá hablaré ahora de la concepción organicista, desde de la concepción que les había mencionado anteriormente, que nos dice que la biología organísmica estudia los organismos como entidad biológica fundamental. El organicismo considera que las estructuras observables de la vida son el resultado del juego recíproco entre todos sus componentes. Como lo había mencionado, esta concepción organicista, y gracias a los aportes de la teoría general de sistemas de Ludwig von Bertalanffy, pues que justamente se llega a lo que, bueno, hoy día yo le estoy mostrando, ¿no? Bueno, acá ahora vamos a hablar sobre los sistemas biológicos y el medio ambiente. Bueno, los sistemas biológicos tienen una estrecha relación entre su medio interno y externo. El medio externo les proporciona los componentes necesarios para conservar su organización, su organismo, tanto interna como externamente. Su estructura, así como también su comportamiento. Por medio de los metabolismos, estos realizan un gran número de reacciones para poder vivir, ¿no? Para poder subsistir. Bueno, en el caso de también los seres biológicos, pues también tienen como características la adaptación y la evolución. Bueno, en el caso de la reproducción, no, la reproducción le garantiza la continuidad, es decir,
es la forma mediante la cual ellos pueden dar, pues, pueden perpetuar el material genético de sus padres. Y los sistemas biológicos también pueden sobrellevar a los cambios en la naturaleza gracias a los procesos de adaptación y evolución, los cuales le van a permitir sortear las inclemencias del ambiente. Bueno, en el caso de la adaptación, acá vemos, por ejemplo, las adaptaciones estructurales, que consisten en los cambios en las partes externas de los organismos, ¿no? Los organismos en el transcurso de su vida van, bueno, tanto también el ser humano también presenta, pues, cambios estructurales, ¿no? En las partes externas. Las fisiológicas nos dicen que tienen relación con el funcionamiento interno, en este caso el metabolismo de diferentes órganos. Las etológicas se refieren al cambio en la conducta de los organismos provocados por las presiones del medio. Y toda la combinación de estas van a proporcionar las características adecuadas para sobrevivir en su ambiente. Bueno, vamos a hablar ahora del metabolismo, ¿no? Que vendría a ser la suma de todas las reacciones químicas que lleva a cabo un sistema biológico, el cual se refiere a las reacciones bioquímicas que requiere un organismo para mantenerse vivo. Bueno, acá, por ejemplo, podemos mencionar el organismo autótrofo, ¿no? Que en ese caso está representado por las plantas, el cual realiza la fotosíntesis, ¿no? Por ejemplo, ¿no? En el caso del organismo heterótrofo, que pues obtiene la materia de otros organismos para llevar a cabo todas sus reacciones metabólicas. El anabolismo, que consiste en una serie de reacciones en las cuales, a partir de las moléculas sencillas, como el agua, el dióxido de carbono, etc., se obtienen otras más complejas, como los carbohidratos y las proteínas. Perdón. El catabolismo, bueno, las moléculas complejas como el almidón y los polipéptidos se descomponen dando lugar a energía y compuestos más sencillos como el agua. Bueno, acá les hablaré también de la homeostasis, que es el estado de equilibrio dinámico por el cual todos los seres vivos tienden a mantenerse en condiciones internas estables, en respuesta a los cambios del medio ambiente que los rodea, y de esta manera mantenerse vivos y funcionales. Puedo mencionar acá, por ejemplo, un ejemplo de la homeostasis vendría a ser lo referente a la regulación de la temperatura corporal. Bueno, en el caso de la reproducción es una característica, creo, fundamental, pues, de los organismos vivos, ¿no? Se puede llevar tanto a nivel celular como de individuos. En primer caso se refiere a la capacidad que tienen las células de crear nuevas células semejantes a ellas, ya sea para reponer las que murieron o para bien para el crecimiento de los organismos. Bueno, acá voy a mencionar algo, bueno, que se ve hace poco, que es la autopoiesis, ¿no? Que es el neologismo, es un término que hace poco se ha tomado, el cual designa la cualidad de un sistema que es capaz de reproducirse y mantenerse por sí mismo. O sea, él sí mismo, por su cuenta propia, se va a reproducir. Bueno, esto fue propuesto por los biólogos chilenos Humberto Maturana y Francisco Varela, ¿no? Biólogos chilenos. Bueno, sus características son que los límites son autodefinidos, obviamente la autorreproducción, ¿no? Ya lo estoy redundando, abiertos a la interacción, y son operativamente cerrados. Bueno, acá ejemplos tenemos las células, los organismos pluricelulares, los ecosistemas. Bueno, otra característica que presentan los sistemas biológicos es la irritabilidad, ¿no? Que es la capacidad que tienen los sistemas biológicos de responder a los estímulos del ambiente, ¿no? Por ejemplo, la luz, la temperatura, la gravedad, que alteran sus condiciones de vida, y las respuestas a estas son internas o externas. Bueno, otro ejemplo de irritabilidad es, por ejemplo, en el caso de, por ejemplo, esta iguana, pues, que presenta, pues, una coloración diferente, ¿no?
¿no? Para obviamente, bueno, le sirve como un mecanismo de defensa, ¿no? Y bueno, eso sería todo por mi parte, esperando pues de que les haya sido de su agrado la presente exposición. Bueno, me despido de ustedes. Muchas gracias. Bien. Ernesto, coloca tu pantalla en la lámina que mejor prefieras. Así se tiene que hacer en todos los casos. En la exposición, el expositor va a colocar la lámina que mejor le convenga o le guste. Y entonces vamos a proceder con las correspondientes preguntas, en la que los asistentes a la exposición pueden hacer. Para eso, lo que debe hacer el estudiante es levantar su mano para yo poder darle la palabra. ¿Es el único? ¿Dos personas? ¿Alguien más? ¿Alguien más va a preguntar? Entonces va a haber cuatro personas que van a preguntar. Entonces vamos primero con el alumno Diego Andía, que ha sido el primero que ha levantó la mano. Buenas noches, profesor. Buenas noches, compañero. Mi pregunta es sobre el último concepto que dice de irritabilidad. Es como decir un proceso de adaptación al ambiente, por decirlo así. Claro, o sea, es un proceso, claro, el ambiente, o sea, tantas, diversas, situaciones, entonces el organismo se adapta justamente, ¿no? Por ejemplo, eh, como lo había mencionado, ¿no? Se adapta, por ejemplo, por ejemplo, puede faltar luz, no puede faltar de repente, qué sé yo, le puede, por cuestión de energía, ¿no? Por todas esas situaciones. Entonces, es justamente como tú lo has mencionado, ¿no? Es una forma de adaptar, o sea, que tiene el organismo. O sea, como un proceso de evolución también sería. Más de adaptabilidad, de evolución, no lo vería así, compañero. Más le sirve para adaptarse. De acuerdo. Gracias. Ya. Bien, el alumno de la Cruz. Sí, buenas noches. Bueno, mi pregunta es, cuando se aplica el enfoque de sistemas en algún ámbito, lo primero que se hace es definir ese ámbito de manera, a forma de sistema. Entonces, ¿cómo describirías la biología desde una perspectiva de sistemas? Mm, de una perspectiva de sistemas. Bueno, bueno, en la biología, pues implica, como lo he mencionado, o sea, es la ciencia de los seres vivos, ¿no? Y que estudia todos los seres vivos. Y sabemos, pues, que todo ser vivo es un sistema. Entonces, yo creo que tiene o sea, bueno, por eso iría, ¿no? No sé si de repente por ahí te deja claro, o sea, mi respuesta, o no sé, compañero. Yo le vería la relación, es lo que yo te podría decir, la relación que tiene, ¿no? Sí, sí, eso me queda un poco más claro. Ya. A ver, eh, Ronald Simeón. Buenas noches a todos. Bueno, mi pregunta vendría a ser que hablaste acerca de la homeostasis y quería saber cuál es el mecanismo o los procesos que sigue para llegar a esa regulación.
Y también si se aplican a sistemas abiertos o sistemas cerrados. Mm, sistemas cerrados. Mm, 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 Me parece que, bueno, no lo tengo muy claro, la verdad, creo que se me ha olvidado esa parte, pero me parece que también se le aplica también para los sistemas cerrados también. No tengo exactamente ahorita el ejemplo para mencionarte, compañero, pero sí, ahí se me ha olvidado, pero me parece que sí, pero no tengo ahorita el ejemplo exacto para indicarte. Bien. Siguiente interrogante con Diego Lara. Mi pregunta es, ¿cuál fue la contribución del vitalismo a esta construcción del... Bueno, lo que se dice, pues, ¿no? La teoría vitalista, pues, como lo dice, pues, ¿no? Dice, pues, que a diferencia, pues, de los sistemas inertes, pues, los, eh, los seres vivos tienen una fuerza vital. Es de ahí justamente la diferencia, pues, ¿no? Justamente por eso. Entonces, es gracias a esa fuerza vital, pues, que ellos pueden realizar sus actividades, ¿no? O, ¿no? Es lo que yo te podría mencionar. Esa es la diferencia, pues, en comparación, pues, por ejemplo, la teoría vitalista o vitalicista dice, pues, que es la fuerza vital, ¿no? Eh, en cambio, por ejemplo, en la teoría mecanicista dice se dice, pues, que los seres vivos son como una máquina, ¿no? Bueno, regido por leyes, por ejemplo, tales como, por ejemplo, la inercia, la gravedad, ¿no? Etcétera, ¿no? Eso es lo que yo te podría mencionar. Bien. Voy a hacer yo algunas preguntas. ¿Qué relación hay de la visión sistémico bertalánfico, digamos, entre la visión que tenía Bertalanffy con por un lado el mecanicismo y por otro lado con el vitalismo, tal como te han preguntado? ¿Cuál es la vinculación que hay a la visión que tenía Bertalanffy de los sistemas biológicos? Podría decir que es en base a su organización, podría decir. Esa es tu respuesta. Sí. Bien. Hay una obra famosa vinculado al tema que has tratado de Mesarovich. ¿Has podido, digamos, en tu trabajo referirte, encontrar esa obra famosa referida al tema que has comentado, has expuesto? La verdad que no, profesor. La verdad estoy indagando, buscando información, la verdad, y la verdad que no encontré, la verdad. Estuve buscando también ahí en varias páginas sobre libros y no encontré, la verdad, eso, profesor. Sería mentirle. No encontré. Del punto de vista de sistemas, hay dos características fundamentales de los seres vivos. ¿Cuáles son? Bueno, las características de los seres vivos, por ejemplo, yo podría mencionar la sinergia, podría mencionar la globalidad,
o totalidad, la entropía, mm, mm, a ver, mm, y bueno, ya se me han ido unas más, la verdad que no, ahorita la verdad sí se me ha ido ahorita, pero es lo que lo poco que le he podido mencionar. Tú Y mencionaste, la homeostasis, perdón, la homeostasis también es una de ellas. ya. Tú mencionaste la autopoiesis. ¿A qué se denomina, a qué se le llama autopoiesis celular? Bueno, por lo poco que lo que revisé, perdón, yo le entiendo pues que el organismo pues se puede reproducir por sí mismo, ¿no? Es lo que yo he entendido, ¿no? Ese término. Porque hay organismos que se pueden pues reproducir, ¿no? O sea, si no me equivoco, hay un organismo que existe justamente en el mar, no recuerdo exactamente cuál es, pero sí sé exactamente que sí se puede reproducir así por sí mismo. Y justamente para ello. Ya. Bueno, también en el marco, digamos, del enfoque de sistemas de la biología, hay un tema que se trabaja, se refiere por los biólogos sistemas, se llama metabolismo vectorial. Metabolismo vectorial. ¿Cuáles son los principios que rigen el metabolismo vectorial? No, la verdad, profesor, aunque sí, no desconozco la verdad. La última pregunta. ¿Quién es el padre del concepto del ecosistema biológico? ¿Quién es el padre del concepto del ecosistema biológico? Ecosistema biológico. No, la verdad no. Desconozco, de verdad, profesor, disculpa. No, desconozco. Muchas gracias. Bien, vamos a Gracias, pasar gracias a usted. con el siguiente grupo, el grupo 11. ¿Ya Pueden comparto, empezar. profesor? Pueden empezar. Ya. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes, compañeros. A mí, David Ruiz Luna, y a mi compañero Fernando Varillas nos tocó hablar sobre Claude Lévi-Strauss. Bueno, Claude Lévi-Strauss nació en Bruselas, Bélgica, en 1908. Luego se iría a vivir a París, Francia, donde pasaría gran parte de su niñez y juventud. Además, estudiaría filosofía en la Universidad de la Sorbona. Muchos años después de haberse graduado de filosofía, el Ministerio de Cultura francés lo invitaría a dar clases como profesor allá en la Universidad de Sao Paulo, en Brasil. Durante su estancia en Brasil, realizaría 2 expediciones etnográficas a las comunidades indígenas de Mato Grosso y al sur de la Amazonía, donde nacería su inclinación hacia la etnografía. Con el tiempo tendría un acercamiento más estrecho a la etnología y a los estudios realizados por antropólogos americanos. En su libro Tristes Trópicos nos muestra un cuadro autobiográfico de su formación práctica y de su tiempo en Brasil, donde intentó emprender estudios sobre la naturaleza, el primitismo y los mitos, además de cuestionar a la cultura occidental. También nos menciona que los años de 1941 hasta 1947 fueron momentos importantes para su formación, ya que en 1941
viajaría a los Estados Unidos, donde conocería a Roman Jakobson, un ruso quien estaba trabajando sobre el estructuralismo lingüístico, la cual influiría de gran manera a Claude Lévi-Strauss, además de formarse como antropólogo de un tiempo. Ya en 1949 publica el libro Las estructuras elementales del parentesco, la cual tiene por objetivo unificar a nivel de pensamiento e interpretación las experiencias de los grupos culturales que viven en contextos y sistemas muy variables, como podría ser las comunidades indígenas de Brasil y los intelectuales de la Segunda Guerra Mundial. Algo que destacar de este libro es que reconocía a todas las personas como iguales, independientemente de la cultura, el origen étnico u otras categorías socialmente construidas. Esta fue la primera investigación estructural fundamental para el estudio teórico de antropología estructuralista, la cual lo haría en años posteriores. Bueno, posteriormente, en el año de 1958, publicaría su libro más importante, la cual es Antropología Estructural, donde nacen las características del concepto de estructura, la cual se basa en la identidad entre disposición de las categorías y la de las formas que constituyen la realidad, la cual expresaría el vínculo entre naturaleza y cultura. En otras palabras, Lévi-Strauss nos menciona que el cerebro humano está conectado Es Strauss, no es Strauss. Perdón, Strauss. Lévi-Strauss nos menciona que el cerebro humano está conectado para organizar estructuras clave de organización, la cual permite a las personas obtener, interpretar las experiencias. Y como estas estructuras son universales, todos los sistemas culturales son inherentemente lógicos y que simplemente se usan diferentes sistemas de comprensión para explicar el mundo que los rodea. Bueno, esto explicaría la gran cantidad de mitos, creencias y prácticas de diferentes culturas. Luego publicaría una serie de libros, bueno, 2 libros exactamente, en el año de 1962, titulado El totemismo en la actualidad, la cual desarrolla el discurso del parentesco y el pensamiento salvaje, que en cierto modo concluye toda una fase de reflexiones sobre los problemas de arte, del mito, de la religión y en general de la función simbólica. Luego publicaría una serie de libros como Lo crudo y lo cocido, de la miel, las cenizas y el origen de la madera de mesa, de maneras de mesa. En estas publicaciones se hablaría sobre los mitos de las poblaciones sudamericanas. La intención del autor es reconstruir el pensamiento primitivo a través de las contraposiciones simbólicas entre naturaleza y cultura, vistas sobre todo a partir de los alimentos cocidos y crudos, la relación entre la miel, que es natural, y el tabaco, que estaba ligado al mundo sobrenatural, y las formas de comer. Y entre sus últimas obras estaría la más destacada, que sería La vida de las máscaras. Bueno, en resumen, Lévi-Strauss puso de manifiesto la existencia de relaciones y estructuras constantes por debajo de la gran diversidad y complejidad de los sistemas en parentesco, la cual hizo que haga estudios a profundidad como la noción misma de ciencia y los conceptos de ley, sistema, también modelo explicativo y estructura. Por tal motivo, es considerado el etnólogo contemporáneo más destacado y el padre de la moderna antropología, y maestro del estructuralismo social. Lamentablemente, este personaje fallecería el año 2009, a los 101 años de edad. Bueno, ahora daré pase a mi compañero Fernando Varillas, que nos hablará más sobre el estructuralismo. Bueno, buenas noches nuevamente a todos. Yo soy el alumno Fernando Varillas.
Y continuando con la exposición, voy a hablar a fondo de lo que es el estructuralismo. Bueno, para empezar, el estructuralismo es una corriente filosófica, científica y lingüística también, que surgió o se desarrolló principalmente en Francia en la década de 1960. Bueno, para definir correctamente el estructuralismo, o bueno, filosóficamente, la mejor manera de describir o de definir el estructuralismo es ponerlo en contraste con las corrientes filosóficas a las que se le opone. En primer lugar, se opone al atomismo lógico. Para los estructuralistas, no existen en ningún campo fenoménico elementos primeros determinables. Es decir, que el estructuralismo no va a estudiar la realidad a partir de sus partes separadas y así, sino se va a concentrar en las relaciones que hay entre cada uno de los subsistemas o de las partes, y a partir de eso llegar a una conclusión o a una síntesis para definir una totalidad. En segundo lugar, se opone al empirismo. Bueno, el empirismo es básicamente describir la realidad en base a las experiencias que podamos tener las personas, en base a las experiencias de percepción de nuestros sentidos o que tengamos acerca de la realidad. Entonces, el estructuralismo se opone a esta corriente, ya que dice que a partir de las diferencias que hay en la realidad, formula sus aseveraciones. También se opone al historicismo y al humanismo. No tanto porque el estructuralismo sea, o bueno, considere a las estáticas social más que a la dinámica, sino porque para el estructuralismo va a rechazar al hombre como un único ser histórico. Entonces, en esta manera se opone a eso. Y finalmente a aquellas filosofías como la fenomenología o el existencialismo que consideran irreductible la conciencia y la subjetividad del individuo. Los estructuralistas tienen por concepción a la conciencia como un reflejo deformado de los mecanismos inconscientes que producen a la conciencia. La subjetividad para los estructuralistas o el sujeto es solo un producto de orden lingüístico simbólico mediante el cual la comunicación es posible y efectiva. Y para los estructuralistas, el individuo es un punto causal de intersección entre las diversas estructuras que lo atraviesan y que lo determinan. Pero hablamos de estructuralismo, de cómo definirlo, y llega lo importante. ¿Qué es una estructura? Bueno, para el antropólogo Claude Lévi-Strauss, una estructura puede definirse como un principio fundamental, que es la noción de estructura, de estructura social, que no se refiere a la realidad empírica, o sea, la realidad a partir de las experiencias, sino a los modelos construidos a partir de ella. Entonces, para Lévi-Strauss, para que un modelo pueda llamarse estructural, debe contar con 4 características fundamentales. Primero, debe tener un carácter de sistema. ¿Qué quiere decir esto? Cuando Lévi-Strauss explica que una modificación en un subsistema, en un componente de esta estructura, debe afectar a los demás y por acción de esto, los demás deben modificarse. La segunda característica es que debe pertenecer a un grupo de transformaciones. Todo modelo o toda estructura debe pertenecer a un grupo de transformaciones y cada transformación corresponde a un modelo de una misma familia.
Como tercera característica, tenemos permitir predecir de qué manera reaccionará el modelo o la estructura. Pero Levi-Strauss explica que esto es posible a partir de las anteriores dos. Y por último, la estructura o el modelo debe dar cuenta de los hechos observados. Valga la redundancia, el observador debe serle fácil darse cuenta o recopilar información de los hechos que observa en la estructura. Luego, tenemos las posibilidades para el estructuralismo de Claude Lévi-Strauss. La primera posibilidad, bueno, aquí también son 4 posibilidades. La primera es que las estructuras deben construirse en niveles muy concretos y homogéneos de la realidad. Esto significa que pueden construirse estructuras, por ejemplo, en síntesis de parentescos, en moda, en artes, en cocina, incluso hasta en fonética, donde sus elementos no se entremezclen. Luego, estas estructuras pueden ser comparadas entre sí, buscando analogías e isomorfismos. Esto también es una posibilidad que ofrece el estructuralismo de Claude Lévi-Strauss. La tercera es que, a pesar de que Lévi-Strauss postula isomorfismos entre diferentes estructuras, niega una analogía total de las estructuras. Esto, bueno, se explica de la siguiente manera. Cuando se postulan estructuras isomorfas, es decir, que tengan una forma parecida, valga la redundancia, no existe una analogía total a partir de ellas, porque a pesar de que puedan corresponder a un mismo nivel o estar en diferentes niveles, pero corresponder a una misma sociedad, no se puede relacionar completamente, bueno, no se puede comparar completamente estas estructuras, porque si se hiciera esto, cada uno de los niveles no haría más que simplemente reflejar y ser iguales a las estructuras de otros niveles. Como cuarta posibilidad tenemos que si las estructuras no son isomorfas, tampoco son totalmente independientes. Esto se explica mediante una metaestructura que está presente en una sociedad. Por ejemplo, una sociedad tiene diferentes estructuras y la metaestructura que está presente y que las contiene, cada una de estas estructuras en diferentes niveles, corresponden en sí a esta misma metaestructura. Entonces, cada estructura no actúa de manera independiente, sino que también a su vez se relaciona con las demás estructuras. A partir de esto, Lévi-Strauss dice que, considerando estas cosas, es posible que en algún futuro pueda llegarse a una definición de esta metaestructura que él llama orden de órdenes o sistema de sistemas. También, según el psicólogo Jean Piaget, hizo una síntesis acerca de todos los estructuralismos y llegó a la conclusión de que todos estos tienen 2 características en común, que es, por una parte, primero, una estructura puede ser definida por sí misma y no necesita de elementos o no necesita recurrir a otros elementos externos para que pueda ser definida. Y como segunda instancia, las estructuras efectivamente alcanzadas pueden aparecer algunos caracteres generales y necesarios a pesar de sus variedades. Y de acuerdo a esto, el mismo psicólogo Jean Piaget expone características fundamentales de cualquier estructura. Y en base son 3. La primera es la totalidad. La totalidad no es netamente del estructuralismo, pero su modo de interpretación y explicación sí. La totalidad para los estructuralistas nace de un dilema
sobre cómo observar los hechos y las realidades. Primero, si hacerlo pasar de lo simple a lo complejo, es decir, con un asociacionismo, o formular totalidades desde el comienzo, desde que ni bien observas un fenómeno o algo, observarlo en su totalidad. Para los estructuralistas esto no es posible. Es más, Jean Piaget opta por la opción del estructuralismo operacional, si mal no recuerdo, para abordar este dilema, en el cual explica que este estructuralismo basa su enfoque en las relaciones entre los subsistemas de un sistema más grande. Es decir, que la totalidad, el término de totalidad, el término de holismo, nace a partir de estas interrelaciones, interacciones, relaciones entre los elementos que componen a un sistema. Luego, como segunda característica fundamental, tenemos a las transformaciones. Bueno, las transformaciones son dinámicas en todos los sistemas, y lo que Jean Piaget dice es que lo propio de las totalidades estructuradas deriva de sus leyes de composición y por tanto son estructurantes por naturaleza. Una actividad estructurante solo puede consistir en un sistema de transformaciones. Pero estas transformaciones pueden ser de dos tipos. Pueden ser intemporales, es decir, como poniendo un ejemplo, como en una calculadora. Si pones 1 más 1 en una calculadora, si pones una operación matemática y pones igual, automáticamente te bota el resultado. Entonces, esta sería una transformación intemporal. O también las transformaciones pueden ser temporales. Por ejemplo, el acto de contraer matrimonio con alguien. De frente, si ves a una persona, no vas a pedirle la mano o pedirle matrimonio. Antes va a tener que pasar un proceso para llegar a eso, ya que casarse lleva tiempo. Esta sería una transformación temporal. Y bueno, si las estructuras no implicaran estas transformaciones, pues no tendría ningún interés explicativo o ver a las estructuras, ya que serían simplemente formas estáticas y en lo que al científico no le interesa en esta instancia. Y por último, tenemos a la autorregulación. La autorregulación es fundamental en las estructuras, ya que las estructuras deben regularse por sí mismas. Esto implica su conservación y cierto cierre. No es un cierre total, ya que las estructuras o una estructura puede a su vez ser una parte estructurante, una parte estructural de una estructura mayor, como explicamos anteriormente con la metaestructura. Y por último, tenemos a estos científicos, a estos pensadores. El primero es Norbert Wiener, que es padre de la cibernética. Tenemos también a Roman Jakobson y a Claude Lévi-Strauss. Bueno, se preguntarán por qué puse a Norbert Wiener más grande que los otros dos. Pues porque el estructuralismo fue altamente influenciado por la cibernética. Esto parece un poco fuera de lugar, ¿no? Pero como mi compañero de ahí explicó anteriormente, que cuando Lévi-Strauss estuvo en Estados Unidos, contrajo una amistad con el ruso Roman Jakobson. Y Lévi-Strauss fue influenciado por su estructuralismo lingüístico. Pero a su vez, Roman Jakobson había sido influenciado por la cibernética. En ese tiempo, la cibernética era conocida como una ciencia de la comunicación y pues esto permitió a Roman Jakobson influenciarse por ella. También Lévi-Strauss propone una unificación del conocimiento que da a conocer en la antropología estructural. Dice que la antropología social, la ciencia económica y la lingüística se asocien
un día para formar una disciplina común, que es la ciencia de la comunicación. Esta es su unificación de conocimiento, al igual que lo hizo el biólogo Bertalanffy, para formular su teoría general de los sistemas. Bueno, esto ha sido todo por la exposición. Y gracias por su atención. Bien, muchas gracias. Bien. Entonces, los estudiantes que deseen intervenir, participar, haciendo preguntas, observaciones. ¿Solo un estudiante? Bien, entonces, Ronald, a ver, haz tu pregunta. Buenas noches. Mencionó que Levi Strauss era un antropólogo y mi pregunta era ¿cómo relaciona el estructuralismo con la antropología? Bueno, yo lo puedo responder. Bueno, su antropología estructural estuvo basada en un entendimiento de las comunidades sociales mediante las interacciones y relaciones que éstas tenían. Y el estructuralismo en sí se basa en relaciones e interacciones que tienen diferentes elementos de la realidad. Entonces, en esa instancia podemos decir que pudo formular su estructuralismo antropológico. Gracias por la respuesta. A ver, vamos primero con Dair. Una pregunta. ¿Qué cosa es la etnología? ¿Qué cosa es la etnología? Bueno, lo definían como el estudio de las culturas o de las sociedades indígenas, en la cual pues estudiaban su religión, sus creencias. Y bueno, eso era etnología. Ya. Fernando. ¿De quién toma Levi Strauss los conceptos de eficacia de lo simbólico y el valor del mito? ¿De quién toma ese concepto, estos conceptos? No tengo esa parte, profesor. A ver, Dair, una pregunta. Dame la definición propiamente, desde el punto de vista de Levi Strauss, de lo que se entiende por estructuralismo. Bueno, el estructuralismo bueno, Levi Strauss busca como una ciencia global y para llegar a esa ciencia global usa el estructuralismo, sobre todo en la antropología, ya que dice que en las comunidades nativas se muestra de forma más clara de cómo esta estructura antropológica va surgiendo a nivel de sociedades más grandes. Por ejemplo, hablaba Dair, de antes que continúes, ¿qué cosa te he preguntado? ¿Qué es lo que te he preguntado? antropología, No, ¿qué te he preguntado? ¿Cuál es la pregunta que te he hecho? sobre la antropología, me hizo una pregunta. ¿Pero cuál es? ¿Cuál es la pregunta? No me acuerdo muy bien. Pero eso, tienes que prestar atención a la pregunta, porque me tienes que responder la pregunta, no cualquier cosa. Estás navegando y a propósito vas a volver a hablar sobre el tema. Entonces, ya. A ver, Fernando. ¿Qué importancia tiene el modelo en el método estructuralista que Levi Strauss propone? ¿Qué importancia tiene el modelo? Bueno, para Levi Strauss, según recuerdo, el modelo es la estructura
la estructura es en base al modelo. Entonces, el estructuralismo usa la estructura para comprender la realidad mediante las interacciones que tienen estos. Entonces, el modelo es importante para eso. Ya. A ver, Dair, tu última pregunta. Desde el enfoque de sistemas, ¿qué importancia tiene las llamadas reglas surgidas de este tema que Levi Strauss plantea, el tabú del incesto? ¿Qué importancia tiene las reglas que surgen del llamado tabú del incesto? Bueno, el enfoque de sistemas que podemos ver ahí es que el incesto, bueno, estaba relacionado a varias culturas, y en el enfoque de sistemas podemos ver que esto en los sistemas, en el fondo, podemos ver que están relacionadas, pues, ¿no? En cada subsistema. Entonces, en el caso del incesto, Levi-Strauss hablaba que las culturas indígenas, como las culturas avanzadas, como estaba mencionando, hay una relación. Por ejemplo, el incesto que está prohibido en ambas culturas, tanto nativas como culturas avanzadas, podríamos decir. Y para la última pregunta para Fernando, ¿qué importancia fundamental tiene para Levi Strauss el totemismo? El totemismo. No, no investigué eso, profesor. Ya. Bueno, pensé que por tu afinidad religiosa podrías haber indagado esa parte. De las obras que ustedes han referido, algunas tienen que ver con un entendimiento, digamos, particular de la visión, digamos, de las comunidades tribales, de esas comunidades primitivas. Y el tótem, ¿qué significa el tótem? ¿Qué representa el tótem? Esto es muy importante porque la perspectiva que hay de varios autores en el desarrollo de la nueva ciencia, cuya análisis son bastante agnósticas, o sea, el movimiento científico moderno está marcado fuertemente por el agnosticismo de muchos de sus científicos. No todos, pero una buena parte, y entre ellos Levi Strauss. Él le trata de dar explicación a ciertos fenómenos de las sociedades. Entre ellos le da sentido, propone sentido a ciertas creencias. Y es muy importante porque independientemente de ese sesgo agnóstico, recaba, él constata, a pesar pues, de su visión agnóstica y muy apartada de una visión religiosa, encuentra cosas interesantes que para la gente, digamos que tenemos una profesión de fe, un entendimiento, tiene mucho valor, porque proviene justamente de quien no está marcado por un sesgo religioso. Y esto es que las sociedades actuales, entre otras cosas, trascienden las circunstancias en virtud de una visión trascendente más allá del efecto instintivo y de sobrevivencia, y lucha por la sobrevivencia que caracteriza a toda especie viva, especialmente la especie animal y también la especie humana, que la pelea a morir, que la pelea tratando de eliminar su competencia, ¿no? Tratando de eliminar frente a la lucha por la
por ejemplo, por los alimentos, ahí gana el más fuerte, gana el más hábil. Y uno pelea por ello, ¿no? A morir, a morir. O sea, no se comparte los alimentos. Es el tótem. Una referencia que va a permitir al final entender que hay ciertas condiciones, más allá de lo que te parece, lo que sientes, lo que te mueve el instinto necesario para la sobrevivencia humana. Lo hace trascender. Porque en el mundo natural peleas instintivamente por lo que necesitas para sobrevivir. Por ejemplo, esta lucha, ¿cómo me hace pensar esas ideas de Levi Strauss respecto a la lucha política que hay hoy en día en el Perú? Que se tratan de liquidar como dé lugar al actual presidente, como dé lugar. Hay pues fallas, errores, zonas grises, ¿no? Pero todas ellas se convierten en zonas bien negras en búsqueda del poder, de que cierto sector vuelva a tomar el poder, ¿no? Esa es la forma instintiva. Y a eso se sobrepone, que debe sobreponer los valores, ¿no? Que proviene de la idea trascendente que representa en las sociedades que vamos a pasar de sociedades salvajes a sociedades civilizadas con el llamado tótem. Hoy en día, pues el tótem puede ser, en la sociedad en general, es una sociedad, digamos, digamos, que no tiene una marca, no debería tener una marca religiosa, es el valor de las reglas legales, ¿no? De las reglas constitucionales, de las condiciones formales que se han establecido. Eso deberíamos todos respetar y tener en cuenta. Y el aporte de Levi Strauss es sumamente fantástico y efectivamente él es en realidad, es el padre de la antropología estructuralista. Es una visión del ser humano distinta y muy reconocido por todos, incluso por gente que no comparte sus ideas, que son más cercanas al marxismo, ¿no? Al existencialismo y al marxismo. Bien, pero vale la pena, o sea, yo recomiendo a los estudiantes que dado que han entrado ligeramente, rozando algunos temas, se vaya yendo progresivamente a un mayor dominio de estos temas, porque van a resultar bastante interesantes para entender las cosas, incluso las cosas que nos pasan cotidianamente. Entonces, la visión del mundo salvaje es muy interesante, porque en esas obras que tiene Levi Strauss está descrito casi la del ser humano que se describe en otras filosofías, entre ellas la judeo-cristiana, ¿no? Que ve al ser humano en una combinación, ¿no? Una combinación muy interesante, pero Levi Strauss se enmascara el ser humano civilizado como simplemente un animal convenido, ¿no? Convenido, adaptado porque le conviene. Bueno, en el tema biológico, el tema de la biología es un tema cuya referencia es bastante amplia y vasta, extraordinariamente grande. Porque, entre otras cosas, los principios iniciales y fundamentales el día de hoy
están basados en el entendimiento de la realidad como fenómeno abierto, como fenómeno biológico. Es que antes hay una quiebra en la historia del pensamiento muy importante que un estudiante de ingeniería de sistemas debe tener claro. Es que la visión que se tenía en el pensamiento clásico era una visión materialista, fisicalista profundamente, materialista. En algún momento ese materialismo estático, ese fisicalismo estático, de reglas rígidas y muy establecidas, por aporte de las ideas de los marxistas, pasa a ser un materialismo dialéctico, y luego un materialismo histórico, que le da un matiz mucho más enriquecido de la dinámica humana, más enriquecido. Sin embargo, limitado para el entendimiento más real del comportamiento humano y por lo tanto biológico y por lo tanto de la realidad, de la naturaleza, muy limitado. Que viene ya con, digamos, el marxismo actual es un marxismo distinto al marxismo clásico, porque se ha tenido que adaptar y meterse más a una visión mucho más, digamos, relativista, ¿cómo se dice? Que marca las condiciones distintas, ¿no? La totalidad, la condición de incertidumbre y una serie de aspectos. Entonces, en el campo biológico se van a dar los elementos centrales en el desarrollo de estas ideas del entendimiento moderno. Y hay mucha literatura. Y es bueno que una persona, cuando aplicamos la ingeniería, un camino sencillo, fácil, es el camino de la aplicación metodológica y el uso tecnológico. Es el camino sencillo. Ese para el común de los ingenieros de sistemas, ¿no? Hay quienes incluso rehuyen porque se asustan de lo complejo y se corren y se van al campo más técnico, más específico, menos complejo, o nada complejo, mejor dicho, para aplicar algunas metodologías y usar ciertas herramientas. Y hay un montón de gente que se dio, pues, por eso tuvo éxito el movimiento computacional, cambiando incluso los contenidos temáticos, porque salir de la complejidad era para algunos pues urgente, ¿no? Y irse a un campo más simple. Pero si uno se arrima propiamente a la ingeniería, digamos, se va hacia el lado más metodológico e instrumental. Pero si uno se mantiene en la línea de la ciencia, es necesario conocer ciertos principios para el entendimiento de los fenómenos sociales, organizacionales, para los temas de cierta complejidad, digamos, en ámbitos en la cual de todas maneras nos toca y que tenemos que vincular al ejercicio más técnico. Y para eso es bueno seguir la línea del conocimiento del campo de la biología, por ejemplo, porque ahí están los estudios importantísimos de los fenómenos sociales y organizacionales. Y más bien el tema de Levi-Strauss es un tema que va un poco más allá incluso, no solamente de ciencia misma, sino de filosofía, el campo filosófico. Que para personas como yo, de mi digamos, forma de pensar y de hacer, se me acomoda, me encanta a mí entrar al campo de la filosofía, porque he sido formado sobre principios filosóficos, mi niñez filosófico que es la filosofía cristiana, y lo he confrontado con otros enfoques filosóficos. Y no tengo ni un reparo, no se me arruga nada, a mí se me arruga todo con los años, pero no se me arruga nada el confrontar o tomar las ideas de diferentes corrientes, incluso antagónicas a la filosofía. No, para nada. Me encanta coger
un texto en la Biblia bien bacán que dice examinarlo todo y retener lo bueno. Eso es lo que dice. O sea, para lo que sea, ¿no? Para lo que sea. Y entonces acá el tema de la filosofía de Levi Strauss, no de Levi Strauss, de la avestruz. O sea que estaba diciendo avestruz, pero Levi Strauss es fundamental. Tiene el nombre del yin, ¿no? Nos hace recordar, pero es las obras de este tipo es fenomenal y ayudan a pensar mejor nuestra realidad, nuestro mundo, el mundo en el que vivimos, entender la codicia, la competencia, la lucha por el poder, y también nos ayuda un poco más a entender la solidaridad, la vida en comunidad, la civilización, cómo es el mundo civilizado, qué requiere cuando el hombre en un mundo civilizado tiene que mantener la fuerza de la lucha, pero a la vez tiene que replegar su propio instinto y deseo individual. Muy interesante, por eso leerlo es bacán. Pero requiere tiempo. Es decir, no empiece ahora. Cuando acabe el ciclo, empiece a leer. Pero espere que acabe el ciclo. Y luego en su tiempo libre. Yo tengo varias horas de Levi Strauss. Y confieso que solo una de ellas he podido acabar. Todo el resto lo he leído a medias. Incluso lo he leído saltándome, ¿no? O sea, llegando a una parte y saltándome otra. Pero es sumamente interesante. Bueno, no sé si usted tiene una pregunta. Esta clase ha sido, pero relámpago. Pero todo claro, no, digamos, no puedo decir que está todo pésimo, no, todo bien. Pero hemos acabado rapidísimo. Yo pensé que Ernesto iba a explicar las cosas, no solamente a leer la lámina. Pensé que el otro grupo iba a poder meterse en alguna zona de estas maravillosas de los conceptos. Por eso les he hecho la pregunta adicionales. Son temas importantes, ¿no? Sumamente importantes. El tabú del incesto, les he preguntado eso, tiene que averiguar. Eso tiene una gran importancia en la identificación de algunos aspectos de las sociedades más evolucionadas. Pero no se ha dado. Parece que han tenido poco tiempo. ¿No? Tengo la impresión que han tenido poco tiempo. Y bueno, no sé, si hay alguna pregunta, no la hay, porque vamos a tener que ahí dejarlo. Y ustedes vayan a los que les falta todavía acabar su trabajo, avanzar más el trabajo, no aprovechen este tiempo para avanzar nuestro trabajo para que salgan bien, no regularchones, porque si salen regulares, corren un riesgo porque las notas, las escrituras, los test, especialmente los test finales, son una desgracia. Y a veces, no, muchas veces, no que a veces, muchas veces aparece este signo horripilante que es el menos. Aparece el menos, que no debería aparecer. Pero como yo castigo la respuesta errada, hay quienes en el examen final aparecen con menos algo. Es una cosa curiosa. Entonces yo les pido a los estudiantes que procuren no publicar los Excel. Mucho roche. Tenga consideración en sus compañeros de estudio. Que a veces están en esa situación. Bien, entonces si no hay preguntas, jóvenes, hoy día, entonces, nos retiramos más temprano. Al menos que haya algo más, no veo más. Bien, joven. A ver, Ernesto. Profesor, disculpe que solamente quisiera, si podría darnos unos minutos, tal vez solamente para revisar nada más algo, si se pudiera, por favor. No, yo estaba en el horario. Yo me voy porque ya no hay más temas.
Pues ya yo he dicho, solamente en el caso que los estudiantes no presentaran el trabajo individual, ningún nadie, yo voy a dictar un tema. Pero si hay tema, la clase va a durar el tiempo que ustedes demoren en exponer. Eso quedó. Bien, ¿cuál es tu pregunta? No, como le decía, si nos podría dar unos minutos todavía para revisar, o sea, para revisar los apuntes, para revisar, o sea, para antes de dar el test, si fuera posible o no. No, 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 no. Para nada. Vamos de una vez. Para nada. Bueno, ya, vamos a dar 25 minutos. Está bien, sí, está bien, profesor. Muchas gracias, más bien. Entonces a las 7, a las 8 en punto, tomamos el test. A las 8 en punto, ¿ya? Muy bien. Ok, profesor, muchas gracias. Muchas gracias. No se vayan, porque tienen que estar en el Zoom mientras duran el test. ¿Ah? O si quieren, se pueden retirar y luego regresan al momento del test. ¿No?